El segundo Programa Marco Ambiental 2007-2010 recoge la necesidad de promover y facilitar el transporte público a pie y en bicicleta en los municipios. Implementar medidas en este sentido reduce la emisión de gases de efecto invernadero y contribuye a mejorar la calidad del aire, pero además repercute en la calidad de vida porque reduce el nivel de ruido que ha de soportar la ciudadanía. Los ayuntamientos vascos han emprendido esta tarea con especial interés y lo demuestran con la cada vez mayor peatonalización de calles y con la creación de carriles bicis para fomentar la movilidad a pie y sobre ruedas, la construcción de aparcamientos disuasorios en las afueras de las localidades y junto a las estaciones de tren o metro para minimizar el impacto del transporte privado, así como la utilización de energías renovables o menos contaminantes en el transporte público que se ve además reforzado. Nik uste momentu honetan arazo handina Tolosan herri txiki eta hiri handi guztitan bezala kotxe kopurua, auto kopurua dela. Auto gehiegi ibiltzen da hirigunean eta horrek dakarrenarekin. Zarata, kutsadura akustiko, kutsadura atmosferikoa, arriskuak oinezkoentzat, arriskuak bereziki haurra eta adineko jendearentzat, eta baita gidarientzat beraientzat ere, momentu honetan Tolosa herria zeharkatzea kotxez, zenbait ordutan denbora pila bat kostatzen da. Eta bestalde bidegorria egin da, baina oso itxura gutxi daukagu oraindikan eta oinezko ez dugu behar dan bezala errespetatzen, nik uste hori denbora kontua izango dela. Nik dakidala momentu honetan mugikortasun plana orain 4-5, ez dakit ziur zenbat urte martxan jarri zan planari jarraipena ematea da. Ezarri zian zenbait gauza indartzea, mugikortasunari jarraipen bat egitea, adierazle batzuk erabili eta neurtuz, eta parte hartzea indartzea baita ere, herritarren parte hartzearen arloa indartzea. Eta mugikortasun maila beste foro bada, herriko erakunde, herriko auzo elkarte eta dauden talde desberdinen ordezkaritza biltzen duena. Nik irudikatu nahi dut herri lasaiago bat, hirigunean auto gutxi duena, oinezkoek lehentasuna dutenekoa, peatonalizatutako kale gehiago dituena eta kalean giro gehiago duena. En Vitoria-Gasteiz han detectado los problemas que en estos momentos están afectando a todas las ciudades. Con los grandes desarrollos de estas ciudades, los servicios públicos tienen una carencia cada día mayor, no dan el verdadero servicio que tiene que dar al ciudadano por culpa del exceso de coches en la carretera, lo cual hace que el problema sea cada día mayor. Por lo tanto, para solucionar esto, lo que se ha diseñado un plan que se llama de movilidad sostenible, conseguir que el ciudadano no utilice el coche para sus desplazamientos rutinarios. Para ello, este plan contempla la reducción de 15 líneas que hay de transporte urbano de autobuses, hoy día reducirlo a 6, incrementar la frecuencia, cada 9 minutos pasaría un autobús por la parada, las supermanzanas, las cuales lo que hacen es dar calidad de vida a lo que es espacios concentrados de la ciudad, y otra cosa es el crear aparcamientos en el exterior de la ciudad para que la gente que accede a la ciudad pueda dejar el coche y al mismo tiempo pueda tener en ese aparcamiento pues una salida a los servicios públicos para no tener que desplazarse por la ciudad.